Muy buenos días, hermanos. Qué lindo es saludarse como lo hicimos hoy. Qué lindo es tener este espacio, este lugar, para poder juntos estudiar, abrir la palabra del Señor y hacer que su palabra sea viva en nuestras vidas. Porque para eso el Señor nos ha entregado su palabra. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo número 1. Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a leer un texto conocido por la mayoría, por lo menos, versículo número 3. Apocalipsis 1, versículo 3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Son muy pocos en realidad ningún otro libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, comienza con esta indicación divina. Hay una bendición especial de Dios en estar en conocimiento de lo que Él nos ha dado en el Apocalipsis. Dios nos dice claramente: bienaventurados, hay una bendición de Dios. Hay felicidad en el corazón del cristiano que entiende los tiempos que está viviendo en el Apocalipsis. Por eso Dios nos insta a leerlo, a estudiarlos juntos. Porque fíjense que dice: bienaventurados los que oyen, los que escuchan. Da a entendernos allí, nos presenta la idea de una reunión, un encuentro de varios cristianos, donde uno está leyendo, donde el resto está escuchando también. Luego dice: bienaventurados los que leen, o sea, los que investigan, los que son parte de ese estudio. Y los que guardan las cosas en ellas escritas. Aquellos que atesoran en su corazón, aquellos que incorporan a su vida lo que está anunciado en el Apocalipsis. Hay una bendición de Dios. Y yo quiero que esa bendición sea para mí en esta mañana y sea también para ti. El Señor quiere bendecirnos y nos va a bendecir en esta mañana a través del estudio de su palabra. Por eso vamos a buscar en el mismo libro de Apocalipsis, vamos a avanzar algunos capítulos y vamos a ir al centro mismo del Apocalipsis, donde encontramos la figura de la mujer y el dragón, el capítulo 12 del Apocalipsis. Yo quiero hacer un repaso muy rápido de cosas que ustedes conocen. No tengo dudas de eso, porque quiero ir a la esencia de las razones y los motivos por los cuales Dios nos deja este conocimiento y por los cuales vamos a ser bendecidos con este conocimiento. Dice el versículo 1 que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer representa ¿a quién? A la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia verdadera, porque siempre la mujer representa a la iglesia. No siempre representa a la iglesia que está con Dios, pero siempre representa una iglesia. Si nosotros interpretamos a la Biblia de una manera, si comenzamos a interpretar la Biblia de una manera, un símbolo lo interpretamos de una forma, debemos sostener esa interpretación y debe ser la misma interpretación la que nos acompañe el resto del estudio de la palabra de Dios. No podemos estar cambiando. Y para comprender que esta imagen de mujer representa la Biblia, nosotros tenemos una cantidad de textos que apoyan esta postura, entre ellos 2 Corintios 11, versículo 2. Pero en Apocalipsis 17, 2 y 3 encontramos también una mujer, pero en este caso está representando a una iglesia que no está en concordancia con Dios, un pueblo que quiere ser cristiano, que se dice cristiano, pero no vive ni está en concordancia con las enseñanzas de Dios.
Por eso esta mujer aparece vestida de escarlata, esta mujer aparece con una cantidad de señales en su exterior y en su interior, y actitudes en su vida que representan claramente la mezcla entre la verdad y el error. La Biblia usa una palabra muy dura para eso, y habla de fornicación, adulterio. En realidad es un adulterio espiritual, donde la iglesia que se dice cristiana y que tomó a Cristo en algún momento de su vida, ahora deja de lado a Cristo y sus enseñanzas y empieza a practicar enseñanzas que provienen del paganismo y de otras creencias. Pero quiere seguir siendo la esposa quiere seguir siendo la iglesia de Cristo, y se llama la iglesia de Cristo, aunque no practique la comunión con Cristo. Pero en este caso encontramos entonces a una iglesia, el pueblo de Dios, que está vestido del sol de justicia, que es Cristo Jesús, que refleja a ese sol de justicia también, y que está compuesto en un principio por 12 tribus. Luego Jesús elige 12 apóstoles también para que dirijan a su pueblo en sus inicios. Y entonces dice el versículo número 2, y estando encinta, esta mujer, el pueblo de Dios, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Encontramos una imagen entonces donde esta mujer que representa al pueblo de Dios está a punto de dar a luz. Y tiene los clamores, dice, los gritos, el dolor del alumbramiento, o sea que está exactamente en el momento de dar a luz. Versículo 3, entonces apareció otra señal en el cielo. Ahora San Juan ve que aparece otra imagen, otra figura en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este gran dragón representa a Satanás y los diferentes instrumentos que Satanás utiliza contra la iglesia, representada por la iglesia, por la mujer, gracias. Dice el versículo número 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La imagen es tremenda, ¿no? Una mujer a punto de dar a luz, un momento de indefensión de la mujer, un niño que está a punto de nacer y que va a nacer. No dice que la mujer es asistida por nadie, sino que está en un momento allí de vulnerabilidad. Y el niño que va a nacer va a ser absolutamente vulnerable, pareciera, en ese momento. Y encima la imagen es un dragón esperando que el niño nazca para destruirlo. Ese niño que nacería del pueblo de Dios es aquel varón de la tribu de Judá. Es aquel que le fue prometido a la mujer, a la primera mujer, a Eva, que de su simiente nacería el que iba a vencer. Es Jesús. Representa entonces, esta es la imagen del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús que viene de parte del pueblo de Dios, aunque ese pueblo en ese momento estaba totalmente alejado de la voluntad de Dios. Y esto también es interesante. Fíjense ustedes que Dios cumple su promesa a través de un pueblo que era gobernado por personas que tenían muy poco temor de Jehová. Un pueblo que ni siquiera esperaba en esos tiempos a Jesús, apenas unos pocos estaban todavía dialogando y hablando en el momento del nacimiento de Jesús, del Mesías. El resto vivía su vida, aunque sabían y comprendían que por la profecía de las 70 semanas estaban en el tiempo justo del nacimiento del Mesías. Sin embargo, ellos tenían su propia idea y se habían hecho la figura de su propio Mesías, y el Mesías que vendría tendría que coincidir perfectamente con la figura que ellos habían creado del Mesías. Y como el Mesías que vino no coincidía con esa figura perfecta donde Israel ocupaba un lugar sumamente importante y donde el mundo se doblegaba frente a Israel, cuando apareció Jesús no vino a los ricos, no vino a los poderosos, vino al pueblo.
fue recibido en un establo. Se acercaron a verlo del pueblo de Israel, pastores de ovejas, gente sencilla de la más simple. Nació de una virgen en un lugar donde debía nacer, pero vivió luego en Nazaret, donde ellos no esperaban que salga algo bueno de allí. Por lo tanto, fue rechazado. Pero cuando Jesucristo nace, Satanás intenta destruirlo inmediatamente. ¿Recuerdan ustedes la persecución de Herodes? El asesinato de cientos de niños que habitaban en Belén, tratando de destruir a ese niño. Versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En este versículo número 5 se nos explica que nació el Salvador. Entonces ese Salvador triunfa y rige, tiene el dominio del mundo que hasta ese momento le pertenecía solamente a Satanás. Luego sería ascendido al trono de Dios y ocuparía un lugar junto a Dios, porque Él mismo lo es. Hasta que Jesucristo nació y venció en la cruz, Satanás se proclamaba a sí mismo el príncipe de este mundo. Y era quien regía a las naciones de este mundo. Solamente la muerte de Jesús le arrebató esa posibilidad. Porque ahora el hombre no estaba ya obligado a la muerte por Satanás. Porque ahora Satanás no era más quien dominaba este mundo, porque ahora había un pueblo de Dios, había un grupo que tenía la posibilidad de liberarse del lazo de Satanás y alcanzar la vida eterna contra la voluntad de Satanás. Ya Satanás no es más príncipe de este mundo. ¿Se acuerdan en el caso de Job, cómo Satanás se presenta delante de Dios y dice, vengo de la tierra, de recorrerla? Se presenta como representante de la tierra y Dios lo recibe como tal. Ahora ya no. Y entonces nos dice el versículo 7 al 12, se abre un paréntesis en esta historia. Y ahora la visión va al reino de los cielos. ¿Y qué sucede en el reino de los cielos ante el triunfo de Cristo Jesús también? Versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Un paréntesis donde se nos explica lo que aconteció en el cielo, la expulsión de Satanás del reino de los cielos, esa lucha entre Miguel y Satanás, entre Satanás y Jesús, donde triunfa Jesús como siempre triunfó. Y donde como resultado Satanás es directamente expulsado, no se va por propia voluntad, no se va porque se le indica, debe ser expulsado del cielo. Es expulsado del cielo y es recibido en esta tierra por nuestros primeros padres. Pero hay victoria, hay capacidad de vencerlo por medio de la sangre de Cristo Jesús. O sea, por medio de la muerte de Jesús en el Calvario. Hasta ese momento no había capacidad ni posibilidad de vencer. Y hermanos, hay un antes y un después de la muerte de Cristo Jesús. Y hasta la humanidad lo reconoce, partiendo la historia en dos, antes y después de Cristo. Pero así como la historia se parte en dos, la historia de tu vida debe partirse también. Porque hay un antes en tu vida y un después de encontrarte con Cristo Jesús. No importa si naciste dentro de la iglesia, hay un antes y un después de que Cristo toma el dominio de tu vida. Porque antes no podías,
porque ahora podés, por la sangre de Cristo Jesús, por la muerte de Cristo Jesús, porque Cristo te da la capacidad de vencer. Porque antes era Satanás el príncipe inclusive de nuestra vida también. Lo sepamos o no lo sepamos, estemos en conciencia de eso o seamos inconscientes, Satanás era el que dominaba nuestras pasiones, nuestra vida, nuestras decisiones. Satanás era el que gobernaba nuestro hogar, nuestras palabras, nuestros hábitos. Todos estaban sometidos a la voluntad de Satanás y era él el que lograba vencer en nosotros constantemente, siendo entonces el príncipe de nuestra vida, hasta que irrumpe Jesús. Y es Jesús el que, así como expulsó del cielo a Satanás, es el único capaz con la capacidad entonces de vencer a Satanás en tu vida también y expulsarlo. Y ya no está más el acusador de sus hermanos en tu vida. Ya no está más el que vivía dominándote. ¿Qué acontece después? Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. De la misma manera que sucede en nuestras vidas, Satanás, al ser expulsado, no se queda tranquilo, sino que intenta dominar, volver a obtener el dominio. Y ahora no pudo con la mujer cuando estaba a punto de dar a luz. No pudo con el hijo de la mujer que lo venció. Ese hijo es arrebatado hacia Dios, pero desde el reino de los cielos gobierna, es dueño, tiene el poder absoluto sobre esta tierra. Entonces no puede con el hijo, no pudo con la mujer. ¿Contra quién ataca? ¿Contra quién va ahora? Contra los descendientes de esa mujer, los descendientes del pueblo de Dios, la iglesia cristiana en sus comienzos. Y comienza a perseguir, ataca a la iglesia cristiana. Diocleciano determinó 10 grandes persecuciones sobre la iglesia, sobre el remanente de Dios, sobre la iglesia de Dios. Se nos dice que no quedó ciudad, casa o tumba donde los cristianos no fueran perseguidos. Millones murieron. Las catacumbas, el circo romano, todo esto fue parte de la persecución de Satanás sobre la iglesia fiel. Los descendientes entonces de aquel primer pueblo de Dios al cual le fue dado el hijo varón que es Cristo Jesús. Entonces los apóstoles y sus descendientes fueron perseguidos. Y cuanto más se lo perseguía, más el pueblo de Dios crecía. Y se nos decía, recuerdan ustedes esa imagen maravillosa de Elena de White cuando dice que la sangre de los cristianos en el circo romano eran como semillas que prendían en el corazón de los que asistían al circo para ver, para divertirse. De pronto veían esos hijos de Dios entregar su vida por su fe en un Cristo Jesús. Y sus corazones eran enternecidos. Y moría uno y se convertían 100. Y la iglesia era imposible de destruir. Y Satanás lo comprendió finalmente. Y a la iglesia le fueron dadas, dice, 2 alas de la gran águila, para que volase de delante del dragón al desierto. El desierto representa siempre, por supuesto, zonas inhabitadas, oscuras, clandestinidad. El remanente de Dios pasa a la clandestinidad luego de las persecuciones del Imperio Romano. Y permanecerá en la clandestinidad durante 1260 años, que son exactamente tiempos y la mitad de un tiempo. Porque la palabra tiempo representa año. Es la misma expresión para hablar de años en hebreo, ¿no? Así que 1 año más 2 años más la mitad de 1 año. 360 más 2 veces 360 más la mitad, 180. 1260.
exactamente lo que Dios había anticipado. ¿En qué periodo encontramos esto? 538 a 1798. Es el periodo donde la iglesia debe permanecer en la clandestinidad, donde es perseguida, donde ser cristiano, tomar la palabra de Dios, era considerada la mayor de las herejías, donde es perseguida no por el Imperio Romano simplemente como fue en un comienzo, sino que es perseguida ahora por los mismos cristianos que son dirigidos por el enemigo de Dios. Y allí aparecen los poderes de la Santa Inquisición, y allí aparecen los poderes de la iglesia usando el Estado para perseguir y destruir. Pero esto era parte de lo que iba a acontecer, y Dios simplemente lo había anticipado. Entonces dice, luego de que pasan estos años, y en 1798 el pueblo de Dios es liberado cuando el general Berthier ingresa a Roma y toma y lleva cautivo al Papa en aquel entonces, que muere en la clandestinidad en Florencia, pero no Florencia de Italia, sino el sur de Francia. Y de ahí en adelante esta iglesia popular permanecen sus dirigentes en lo oculto y no aparecen públicamente. Hay una especie de libertad, de capacidad de poder los cristianos volver a la Biblia, al estudio de la palabra de Dios, que se impresa en el idioma del pueblo ya, no solamente en latín o en las lenguas originarias, de tal manera que ahora el mundo entero puede comenzar a estudiar la palabra de Dios. Pero en ese mismo momento Satanás vuelve a trabajar. Y dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Las aguas significan multitudes, naciones, ustedes lo saben, Apocalipsis 17 lo dice. Esas multitudes, naciones, entonces ya la persecución sobre los cristianos no es específicamente del Imperio Romano, que ya no existe en ese momento, no es una persecución únicamente establecida por los ejércitos de los poderes establecidos en ese momento, no es una persecución simplemente dirigida por las iglesias populares de su tiempo sobre los cristianos, no. Ahora la persecución es dada por la sociedad misma. Miles y miles se alzan en contra de aquellos que quieren ser fieles a Dios. Y cuando son perseguidos, cuando pareciera que de esta manera van a ser destruidos, dice en el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué pasó? Es en ese preciso instante cuando la tierra misma, el mundo, ayuda al pueblo de Dios que está siendo perseguido. En ese preciso instante donde Dios tenía reservado la mitad del mundo que nadie conocía, que nadie sabía siquiera que existía. Y es con el descubrimiento de América donde se abre la posibilidad a los cristianos fieles, hijos de Dios, de ser fiel a Dios en otra sociedad que ellos establecerían ahora, donde no fueran perseguidos, donde se les permitiera hacerlo. Es así como los primeros padres peregrinos y demás vienen a este mundo con el objetivo, a este nuevo mundo, con el objetivo simplemente de adorar a Dios en libertad. Y proclaman esa libertad para todos los que vinieran aquí. Y el dragón que intenta destruir a la mujer, ahora le es imposible destruirla. Ni siquiera con el poder del Estado, ni siquiera con el poder religioso de su época. Y se trata de organizar inclusive la Santa Inquisición aquí en Sudamérica. Y yo estuve en Lima, en el Museo de la Santa Inquisición en Lima, con todos los aparatos y demás de tortura allí. Y estuvimos viendo, y la verdad que es terrible, es espantoso, y uno va viendo por esos túneles debajo de la plaza, pudiendo percibir esto, y entonces le preguntamos a la mujer que nos guiaba y le dijimos, ¿y todo esto, cuántos cristianos fueron muertos aquí? Y nos dijo, no más de 30.
Y a mí me pareció poco, aunque para esos 30 tiene que haber sido mucho. Pero me pareció poco para todo el aparato que habían armado allí. Es que no tuvieron la capacidad ni la fuerza para poder realizarlo. Porque ahora el nuevo mundo era tan extenso, los lugares eran tan inhóspitos que no había capacidad de persecución. Entonces, la tierra había ayudado a la mujer. Ahora era imposible. Y entonces, en este momento aparece el versículo 17. Entonces el dragón nuevamente cambia y nuevamente se llena de ira. ¿Contra quién? Siempre contra la mujer, contra el pueblo de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Fíjense cómo persigue a la mujer, a la descendencia, al resto de la descendencia ahora de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí, hermanos, en el nuevo mundo ya está la historia del cristianismo. Y aquí encontramos lo que podemos ver en la profecía del capítulo 10 de Apocalipsis. No nos va a dar el tiempo, así que yo simplemente se las expreso. En esta profecía, San Juan ve a un ángel poderoso. Un ángel que representa a Jesús mismo. Un ángel que tiene un pie en el mar y otro pie en la tierra. Abarca entonces el mundo completo. Un ángel que jura por Dios. Y el único que puede jurar por Dios es Dios mismo. Así que por eso entendemos que no es un ángel, sino que está representando a Jesús, porque tiene las mismas características, si ustedes miran después, las mismas características en las cuales aparece representado Jesús en el capítulo número 1 de Apocalipsis. Entonces, ese ángel que es Jesús, tiene en su mano un librito. Y ese librito en su mano está abierto. Y se lo entrega al apóstol San Juan. Con una premisa, le dice, anda, cómelo, que te va a ser dulce en la boca y amargo en el vientre. Este ángel está representando, entonces esta figura está representando el surgimiento de la iglesia adventista. ¿En qué tiempos? En estos tiempos. Surgimiento que se da a través de la comprensión de un librito muy pequeño. El libro de Daniel. Y ustedes, si me acompañan al libro de Daniel, buscamos cómo se cierra este libro en el capítulo 12 y encontramos el versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro, Daniel 12:4, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y dice el versículo 8, y yo oí y no entendí, versículo 8, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, no entiendo. Y Dios le vuelve a decir, o sea, lo repite 2 veces en apenas 8 versículos. Y en el versículo número 9 le dice, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Ahora, esas palabras que estaban selladas y cerradas hasta el tiempo del fin, aparecen abiertas en la mano de Jesús. Y en esas manos, Jesús, antes de entregarla, jura, dice, jura por el cielo y la tierra, versículo 7, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, o sea, por Dios, que creó el cielo y la tierra, que están las cosas que están en ellas, la tierra y las cosas que están en ellas, el mar y las cosas que están en él, y que el tiempo no sería más. Jura que no iba a haber ninguna otra profecía que involucre un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque con el capítulo 3 de Daniel, el pueblo de Dios, representado en ese caso por Juan, que recibe ese libro ahora abierto, estudiaría las profecías y comprendería las profecías que abarcan todo el libro de Daniel. La mayor de ellas, la profecía de los 2300 años, que comienza con la reconstrucción de Jerusalén y que termina con el gran chasco de 1844.
Y el pueblo de Dios iba a poder comprender eso, pero después de 1844 no iba a haber ninguna otra profecía que abarque un periodo de tiempo. Ya el camino estaba abierto para el regreso de Jesús. ¿Entendemos? Pero el estudio de esa profecía va a ser dulce en la boca. ¿Y cómo? Qué dulce es comprender la profecía. Pero Dios anticipó que el pueblo se iba a equivocar. Iba a estudiar la profecía, nada más que se iba a equivocar solamente en interpretar correctamente qué es lo que sucedería al fin de esa profecía. Y el pueblo se equivocó. Y los pioneros interpretaron, Guillermo Miller entre ellos, interpretó que el fin de los 2300 días significaba el regreso de Jesús. Y así lo predicaron, así lo creyeron, así lo vivieron, hasta que Cristo no vino. Y lo que era dulce en la boca. Imagínate creer que Jesús viene dentro de 2 meses. Hablábamos con nuestra hermana de los dolores y las situaciones. Y decíamos, cuando Cristo venga, allí Él va a rebobinar. Y ella me decía una expresión que me gustó mucho. Yo no quiero ir para adelante, quiero ir para atrás en mi vida. Quiero estar cada vez más joven, pero la vida es así, voy a seguir avanzando. Y es así, hasta que Cristo venga. Y tener la certeza de que Jesús va a venir. Pronto, aquí, ahora, te hace ver la vida de otra manera. Y ellos la veían de otra manera. Lo sentían de otra manera. Pero llegó el día y se levantaron seguros de que iban a ver aquella pequeña nube que se agrandaba, en la cual veían al Hijo de Dios, era una nube de ángeles, y estaban expectantes viendo. Pero pasó todo el día y no se vio. Encima, en el lugar donde más gente estaba esperando a Jesús, el día fue claro, luminoso. Tomaron sus carretas, fueron hacia las montañas a ver quién era el primero en verlo. Habían vendido sus casas, habían vendido sus campos, pero no vino. Y alguien se acordó que vendrá como ladrón en la noche, y esperaron en vela toda la noche. Y no hubo amanecer más triste que el amanecer de aquel 23 de octubre. Espantoso. Lo que había sido dulce ahora era amargo. Pero Dios le dice a ese pueblo, y termina la profecía de Apocalipsis 10, en el versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Lo mismo que le había dicho a los apóstoles. Le dice a ese pueblo desanimado, a ese pueblo de miles y miles que ahora solo quedaban 50, a ellos les dice necesario que prediques. Hermanos, ese es el comienzo. ¿Puedo sacar el micrófono? Ese es el comienzo del pueblo de Dios. Ese es el remanente de Dios. De alguna manera, esos son nuestros orígenes. Si somos el pueblo de Dios, somos los herederos. Somos el resto de la descendencia de la mujer, contra quienes Satanás también se prepara para atacar. Y nos ha atacado. Y a pesar de que somos el resto de la descendencia de Israel, a pesar que miramos para atrás y vemos el glorioso pasado de nuestra iglesia, la verdad es que si miramos hoy entre nosotros, yo tengo que decir, hermanos, que no parecemos mucho el remanente. Y me duele decirlo. Y lo digo pensando en mí, en primer lugar, pastor del remanente. No sé si estoy en condiciones de ocupar ese lugar. ¿Qué nos pasa como iglesia? ¿Qué nos pasa que tenemos un pasado tan glorioso? ¿Qué nos pasa que podemos ver con lujo de detalle el cumplimiento de todas las profecías? Y yo las tuve que decir de manera muy rápida. Pero se puede estar un día entero en cada una de ellas.
milimétricamente Dios va cumpliendo las profecías, anticipándonos lo que va a suceder y sucede exactamente como tenía que suceder. Dios lo va anticipando, lo va diciendo. Y hoy nosotros somos el remanente. Tenemos todo el conocimiento que necesitamos tener. El conocimiento fue progresivo y Lutero no conoció lo que nosotros conocemos. Es cierto, Dios fue dando a su iglesia ese conocimiento, pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué si somos el pueblo de Dios, si somos el remanente de Dios, si somos el objeto de su cuidado, si somos aquellos con quienes Dios va a acabar la obra de predicación de su evangelio, si somos aquellos que levantaremos nuestras manos para verlo venir en gloria, lo que quisieron muchos antes que nosotros, ¿por qué estamos como estamos? Y para eso vamos a ir a Apocalipsis nuevamente. Capítulo 3, y ustedes saben, ¿no? Versículo 14. Versículo 15 para abreviar. Allí nos dice Dios a la iglesia de la Odisea que nos representa. A la iglesia de la Odisea que nos describe. Dios nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Qué expresión espantosa! ¡Qué imagen horrible! Pero la condición de su iglesia, la condición del remanente de Dios, la condición, nuestra condición a Dios le causa náuseas. Y es espantoso pensarlo. Pero Dios no quiere nuestra condición, no nos trajo a este mundo para vivir en esta condición, no nos viene llevando como iglesia, como pueblo para que vivamos en esta condición. Pero estamos en esta condición y Él ya sabía que íbamos a estar en esta condición. Tampoco nos rechaza por la condición en la cual está su iglesia en este momento. De la misma manera que no rechazó al pueblo de Israel simplemente, sino que cumplió su promesa en ellos. De la misma manera, ¿cuál es la solución que Dios presenta a nuestra condición? La solución es una solución de características espirituales. Porque el problema de su iglesia es espiritual. Porque tiene la riqueza del conocimiento, porque tiene lo que tiene que tener, pero su problema es espiritual. De la misma manera que Dios lo había anticipado con aquella profecía en la parábola de las 10 vírgenes. Un pueblo que se duerme. Un pueblo que esperando la llegada del esposo se duerme simplemente. Se le termina el aceite de las lámparas. Ahora en Apocalipsis Dios nos dice lo mismo, pero diciendo, hay tibieza. No hay ni frío ni caliente. Ni sos el que no conoce, ni sos el que conoce y porque conoce toma con fuerza el Evangelio. No, estás allí. Estamos allí entre medio. ¿Cuál es la solución? Versículo número 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio. ¿Para qué? Para que veas, para que estés en condiciones verdaderas de ver. Hermanos, me encanta repasar la profecía porque me doy cuenta que Dios cumplió todo lo que dijo hasta ahora. Y me encanta, agradezco al Señor porque describe la condición en que su iglesia está en este momento en que estamos. Porque me doy cuenta que a Dios no se le escapó esto. Porque me doy cuenta que no es un triunfo de Satanás, no, es una condición momentánea de la iglesia de Dios. Circunstancial, estamos en esta condición, sí, reconozcamos, esta es nuestra condición, tibieza espiritual, bueno,
¿Y ahora qué hacemos? Ahora compramos oro. Refinamos nuestro oro. Ahora ungimos nuestros ojos con colirio. ¿Cómo hacemos todo eso? Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una iglesia con todo el conocimiento de Dios, pero una iglesia a la cual Jesucristo todavía está llamando. Corazones. Mi corazón, yo nací dentro de esta iglesia. El primer sábado de mi vida no me lo acuerdo, pero sé que estuve en la iglesia. Dios ya me trajo a través de mis padres al lado suyo, a la iglesia. Para mí la iglesia es parte de mi vida. Pero todavía Dios sigue llamando a mi corazón. Y me dice, yo quiero entrar, porque necesito tomar tu vida por completo. Porque necesito llegar a cada rincón. Porque todavía estás con tu propio oro. Porque todavía tenés tus propias vestiduras. Porque todavía, de alguna manera, no me estás entregando lo que tenés que entregar. Hermanos, somos la iglesia de Dios. No tengo duda de ello. Y vamos a llegar al final, junto a nuestro Señor. Y esta iglesia que hoy es militante, va a ser la iglesia triunfante. Y fíjense el futuro que nos espera en el capítulo 19 de Apocalipsis ahora. Capítulo 19, ya está terminando el Apocalipsis, quedan apenas el capítulo 20, 21, 22 y terminó. En el capítulo 19 aparece de vuelta la iglesia de Dios y dice, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria, poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y entonces dice en el versículo número 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas de vuelta, ¿no? Multitud, muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Finalmente se establece el reino de Dios completo. Ya Satanás no tiene la capacidad siquiera de llamarse el príncipe de este mundo. Ha sido destruido, ha sido expulsado del cielo, vino a esta tierra. Jesús viene detrás de él, esta tierra, nos libera. Aquellos que abrimos nuestro corazón a él, al cual está llamando, lo recibimos plenamente. Y somos rescatados de esta tierra por el Señor. Y ahora Dios, luego de destruir al enemigo, reina por siglos de los siglos. Y esa multitud que es la iglesia de Dios, lo alaba, le da glorias. Y dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién era la esposa? Era la iglesia de Dios. Vos y yo nos hemos preparado y en esa visión en la cual Jesús se anticipa a nuestra condición actual, ahora nos ve pobres, desventurados, miserables, ciegos, desnudos, creyéndonos gran cosa. Pero Él dice, yo estoy llamando a tu corazón, necesito entrar. Y la visión que Él tiene de nuestra iglesia hacia el futuro, la visión de tu vida y de mi vida, es la esposa del Cordero se ha preparado y llegó las bodas del Cordero, la unión entre Jesús y su iglesia. Y a ella dice, versículo número 8, y a ella se le ha concedido que se vista, ¿de qué? Del lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La iglesia de Dios se viste. ¿De qué? De acciones justas. Entonces vamos a hacer las acciones justas, las obras buenas y estamos. No. Porque son de los santos. Porque son el producto de Jesús
llamando a tu puerta y llegando a tu corazón. A Dios no le importa dónde te encuentras. A Dios no le importa si sos frío o tibio. No importa que mi condición le haya producido náuseas. No importa. Si yo abro la puerta de mi corazón, si Jesús ingresa a mi vida, si le permito a mi Dios hacer conmigo lo que Él necesita hacer, entonces nada ni nadie podrá contra mí. Entonces venceré por la sangre del Cordero, porque ellos le han vencido por la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamando a su iglesia. No la está llamando a salir de ningún lado. La está llamando a despertarse. La está llamando a abrir la puerta. Porque hay un mundo entero alrededor nuestro que necesita encontrarse con el Jesús que nosotros conocemos. Que necesita de un Dios que cambie su vida y que le dé plenitud. Estuve en Mendoza hace poco y conocí a Jocelyn. Jocelyn es de Morón, por aquella zona. Y ella asistía a una iglesia de estas evangélicas gigantescas. Ella asistía a una de estas iglesias. Una noche recibió un sueño. Y ella cree que Dios le habla a través de los sueños. En ese sueño, Dios le dijo que debía ir a vivir a Mendoza. A un pueblito en Mendoza que es el último pueblo de Argentina antes de cruzar hacia el Cristo Redentor. Ya me va a venir el nombre del pueblito. Ella no es tan chiquito, pero ella tenía su esposo tenía su trabajo, y ella tenía que ir a vivir allá, Uspallata. Entonces, está en ese proceso de pensar cómo puede ser. Pasa una semana, no le contó nada a nadie, y la llama a su papá. Su papá vivía en Uspallata. La llama a su papá y le dice: mirá, estoy viendo acá la posibilidad de un negocio muy bueno, pero necesitaría que tu esposo venga a ayudarme y quiero que vengan a vivir acá. Por favor, yo no sé que te estoy pidiendo una locura porque usted está todo armado, pero no podría hacer este negocio yo solo, este trabajo yo solo, te estoy pidiendo. Y ella se quedó paralizada en el teléfono. Y le contó a su esposo y le dijo el sueño que ella había recibido. Vendieron todo, juntaron lo que tenían y se fueron a vivir a Uspallata. Cuando ella está por viajar a Uspallata, recibe otro sueño. Y Dios le está diciendo en esta ocasión que ella, cuando llega a Uspallata, tenía que congregarse en una iglesia. ¿Y en cuál iglesia? Y Dios no le dice el nombre de la iglesia, pero Dios le muestra cuál. Y ella va caminando por un barrio. Va caminando, se termina el barrio, empieza a llegar a una zona más descampada y ve una casa con una forma más o menos de iglesia, pero era una casa en realidad, y no tiene cartel de nada. Y Dios le dice: es ahí. Ella se despierta, termina de hacer sus cosas, viajan a Mendoza. Y llega a Mendoza, y una vez que se armó todo, tienen su lugar para vivir, todo bien, le dice al papá: papá, llévame porque quiero conocer una iglesia, porque Dios me dijo que me tengo que congregar en una iglesia. Bueno, le dice el padre, que no quería escuchar mucho de eso, y la lleva. Y la lleva hacia la zona donde están las iglesias. Y ella va mirando y dice: no, esta no era. Y va a la otra y no, esta no era. Y va avanzando y dice: pero este no es el barrio, no era así. Pero acá están la mayoría de las iglesias, pero este no es el barrio. Y entonces le dice: vamos para el otro barrio. Sí, pero no sé si hay iglesias allá. Bueno, pero vamos para allá. Y empiezan a caminar y ella le dice: era así el barrio. Y van avanzando y llegan a una calle, dice: esta era la calle. Para allá, sí, pero no se ve nada, ya estaba medio descampado. Ya no había tantas casas, había más espacios entre una casa y la otra.
hasta que llegan frente a la casa que era. Y dicen, es esta. Sí, pero esta no tiene... No sé si es una iglesia, no tiene cartel de nada. No, pero este era el lugar. Tocan, no hay nadie. Jueves a la tarde, no hay nadie. Así que van hasta unos 20 metros del primer vecino y le dice, ¿sabe? Quería saber nomás, ¿será que en esa casa hay alguna iglesia? Sí, hay una iglesia ahí. ¿Y cuándo vienen? Y vienen algunos miércoles, vienen, no todos. Y vienen los sábados a la mañana. Ahí sí, ahí seguro que los vas a encontrar. Y ella fue el sábado a la mañana y se encontró con la iglesia. Empezó a estudiar la Biblia, empezó a descubrir y se aferró de la verdad como nadie. Está produciendo un cambio total en esa iglesia de no más de 15 hermanos. ¿Qué quiero decirte con esto? A mí me tocó mucho cuando escuché esto de su boca. Hermanos, somos el remanente de Dios. Sí, somos la iglesia. Sí, somos la iglesia. Pero algo nos pasa que estamos todavía muy lejos de lo que tenemos que llegar a ser. Algo nos pasa que cuando Dios quiere traer a alguien a su iglesia, a mí me sorprende que la visión la recibió la persona que tenía que venir, no los hermanos que tenían que ir a buscarla. Me sorprende que Dios sigue presentándonos como su iglesia, a pesar de que quizás estamos todavía un poco lejos de lo que Él necesita en nosotros, en mi vida. Y yo soy pastor y a mí me toca la parte más dura de todo esto. Por eso no te lo estoy diciendo en ningún sentido de recriminación, porque me recrimino a mí en primer lugar. Mis hermanos, necesitamos un Jesús vivo. Necesitamos abrir nuestros corazones plenamente a Jesús. Necesitamos que Él haga los cambios que tiene que hacer en nuestra vida. Necesitamos darle a Él el lugar que tiene que ocupar en nosotros. Porque esta iglesia, hermanos, Dios no puso esta iglesia de Olivos con su origen y su surgimiento. Dios no puso esta iglesia de Olivos para simplemente que nos reunamos de vez en cuando aquí. Dios nos puso aquí como iglesia para hacer luces, para iluminar con la luz del Evangelio, con la luz de la verdad de su palabra, a esta sociedad que nos rodea. Y el Señor va a bendecir nuestro trabajo. Dios va a multiplicar lo que nosotros hagamos. Pero para eso necesita estar primero dentro de nuestro corazón. Tiene que estar completamente siendo dueño total de nuestras vidas, porque nuestra lucha no es contra simplemente nuestros problemas de carácter o decir una palabra u otra. Nuestra lucha es contra el dragón. Y el dragón quiere destruirnos. Y el dragón ha logrado colocar a la iglesia en la condición en que está, porque nos ha logrado. Pero solamente el Hijo de Dios tiene el poder necesario. Y tenemos que aferrarnos a Él. Por eso yo te animo esta mañana a tomarte de la mano de Jesús. A decirle a Jesús, y yo quiero decirle a Jesús en mi vida también. Señor, te necesito. Señor, necesito que tu carácter sea mi carácter. Necesito abrirte mi corazón para que llegues hasta donde sea necesario, para que quites, que cambies, que modifiques, que corras, que hagas de mi vida lo que necesitas, lo que querés, que me uses en lo que querés. Los jóvenes acá presentes, decirle al Señor, Señor, úsame. Señor, falta poco para tu segunda venida, ya todo se ha cumplido. Que el tiempo que queda pueda ser usado por ti para lo que sea necesario. Yo no sé si es aquí o si es en la China o si es donde sea, pero quiero ser usado por ti. Dios necesita ese remanente. Dios necesita ese pueblo. Un pueblo con el conocimiento, pero un pueblo con la voluntad de entrega plena y completa a Él. Falta poco para que se cumpla todo. Falta poco para las bodas del Cordero. Ese día estaremos allí, junto al río de gloria que sale del trono de Dios. Y allí nos veremos.
allí nos encontraremos por su gracia. Si hoy tomamos la decisión de abrir nuestro corazón a Él, porque Jesús sigue llamando y hasta el último día llamará. Que el Señor nos bendiga y que cada uno de nosotros tomemos la decisión de abrir la puerta, porque vos y yo somos el pueblo de Dios. El Señor nos ha elegido para su tarea. Dios nos permita cumplirla. Es mi deseo de oración. Amén.